Imagínate que las personas que tienen bastante dinero, o sea, las personas ricas, no existieran en nuestro mundo y no existieran la gente valiente y esforzada. Por otro lado, tampoco existieran las personas que tengan sabiduría o conocimiento. Hoy hablaremos justamente de eso. Quédate hasta el final del video. Sean bienvenidos a este programa, queridos amigos, Fortaleza para el Camino. Fortaleza para el Camino es un programa que inspira a las personas a través de la palabra de Dios a tener fortaleza en el camino de la vida o en el camino a la Jerusalén celestial, a ese camino que muchos cristianos se habrían trazado desde mucho antes o quizás estás empezando a caminar por ese camino. Y quiero saludarles a todos aquellos que están viendo este mensaje, este programa. Pero también quiero pedirles que puedan comentar en los comentarios de qué país son, y quiero saludarles y también orar por ustedes en nuestros próximos programas, si así ustedes lo piden. Vamos a leer el texto del día de hoy sin antes hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por darnos el mensaje para el día de hoy. Gracias porque a través de las redes sociales permite, Señor, que estemos en contacto con tus hijos, Señor, en diferentes lugares. Gracias por darnos la oportunidad de poder leer tu palabra. Que tu Santo Espíritu como Maestro Divino nos instruya y nos comunique el mensaje que quieres comunicarnos para nosotros en este momento. Bien, queridos amigos, ahora vamos a leer el texto que se encuentra en Jeremías, el capítulo 9, versículo 23 en adelante. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. El versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Quién es una persona sabia? Por ejemplo, podemos hablar del rey Salomón, el que era sabio. Pero en nuestro mundo se ha tratado de hacer creer a la gente que ser sabio es una persona que tiene muchos conocimientos. Pero eso no es verdad. Puede haber una persona que tenga muchos conocimientos, pero no sea sabia, no tenga sabiduría. Entonces, queridos amigos, aquí el problema no es ser sabio, sino el problema es alabarse por la sabiduría que tengas. El apóstol Santiago, en la epístola que escribe en el Nuevo Testamento, nos dice: aquel que quiera sabiduría, pídale a Dios, y Dios se le dará abundantemente. Porque la sabiduría es un don que Dios da al ser humano. Por el otro lado, el conocimiento te puede volver una persona inteligente, una persona con muchos conocimientos, pero solamente eso. Ahora, si la sabiduría es lo que Dios nos da, lo que Dios da al ser humano, ¿por qué en otro lado diría no se alabe el sabio en su sabiduría? ¿Sabes por qué? Porque el alabarse o vanagloriarse de algo, por lo muy bueno que sea, no es bueno. Y aquí la sabiduría, por más buena que sea, por más beneficios que traiga al ser humano, y también dice, ni en su valentía se alabe el valiente. Una persona valiente no se alabe en su valentía. Porque la persona valiente no es aquella persona que nunca tuvo miedo, sino que a pesar del miedo, a pesar de que tiene miedo y ve los riesgos, afronta, tiene el coraje de enfrentar la situación, enfrentar las cosas de la vida. Puede haber mucha persona que sea valiente, estás luchando y luchando todo el tiempo, es una persona valiente, es una persona decidida.
te decides a darlo todo por tu familia, por tu futuro, por tus sueños. Pero aquí la Biblia dice, no se alabe el valiente en su valentía. ¿Por qué? Si nosotros vamos a Josué, en los primeros capítulos, encontramos que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué esfuérzate y sé valiente? Porque es una característica de los hijos de Dios que necesitan ser valientes, que necesitan esforzarse para lograr grandes cosas en la vida. Pero ¿por qué nos diría, no se alabe el valiente en su valentía? Porque si eres valiente, solamente eres eso, un valiente. Pero más allá de eso, es Dios que nos puede dar la valentía. Y cuando nosotros empezamos a alabarnos por algo, es en donde vamos separándonos de Dios. El alabarse, el vanagloriarse, nos hace creer que todo viene de nosotros y que nosotros somos superiores a los demás. Sigue diciendo, ni el rico se alabe en su riqueza. No debería alabarse un rico en su riqueza. Si nosotros nos damos cuenta, la mayoría de los patriarcas llegaron a ser personas de bastante riqueza. Tenían ganado, tenían muchas posesiones. ¿Por qué Dios les diría a Jeremías, no se alabe el rico en su riqueza? Durante todo el tiempo que he vivido predicando el Evangelio, uno de los obstáculos es esto. Aquella persona que tiene dinero, que cree que no necesita de Dios, que la religión, la Biblia, es para aquellas personas que, bueno, están un poco ociosas, o quizás han perdido el rumbo de la vida, o aquellas personas pobres, para consolarse ahí en la iglesia, en la religión. Pero, ¿realmente es así? ¿Es verdad eso? El problema aquí no está en ser rico, ser valiente o ser sabio. El problema está aquí en vanagloriarse. Déjame explicarte un poco acerca del contexto de estos argumentos, de estas afirmaciones que hace Dios. Como sabemos, Jeremías es un profeta que hizo su ministerio antes de la deportación a Babilonia. Antes de la deportación a Babilonia, el pueblo de Israel había entrado en una permanente decadencia espiritual y moral. Esta permanente decadencia espiritual había provocado que haya corrupción casi en la mayoría de las organizaciones del gobierno del pueblo de Israel. Había también corrupción, había mentira, engaño en los profetas, había falsos profetas que adulaban a los reyes, que a la vez estos reyes hacían cosas desordenadas con el pueblo. Estos profetas también adulaban a sacerdotes que no hacían nada para velar por la vida espiritual del pueblo de Israel. Había una complicidad entre los sacerdotes, los profetas, entre los gobernantes civiles y también las personas del ejército. Había una complicidad de todos. Entonces, si nosotros vamos estructurando mejor nuestras ideas, de acuerdo al contexto histórico en el cual Jeremías hizo su ministerio, nos damos cuenta que había personas sabias, porque cualquiera no era un sacerdote, cualquiera no era un líder del pueblo de Israel, era una persona que tenía sabiduría. Habían personas que enseñaban a otros, había formadores. Y cuando hay una persona que tiene conocimiento, cuando hay una persona que es sabia, cree que no puede equivocarse, cree que puede depender de él mismo y no depender de Dios. Mucho cuidado con eso. En cierta forma cuenta con una persona sabia, cuenta con autoridad. Una persona sabia cuenta con influencia. Una persona sabia cuenta con la
credibilidad que le da el pueblo a él. Porque es muy diferente, por ejemplo, que yo te diga una cosa a que venga y te diga el pastor Alejandro Bullón, o te diga quizás otro predicador como Dante Gebel. Entonces te das cuenta que hay influencias realmente, porque es influencia, es autoridad que te da la sabiduría. Entonces en ese tiempo posiblemente había muchas personas sabias que al tener sabiduría tenían autoridad y tenían influencia en el pueblo. Si hay una persona sabia que se vanagloria de eso, se descarrila del camino de Dios, se aparta del camino de Dios y llega a ser de manera presuntuosa, creyendo que Dios le sigue bendiciendo. Es por eso que dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. También a la persona valiente. La persona valiente no quizás cuente con influencia, no quizás cuente con autoridad, pero tiene algo especial la persona que es valiente. No es la persona que no tiene miedo, decíamos, sino que a pesar del miedo enfrenta. Es la persona voluntaria que se decide, que va y hace las cosas, pero tiene una debilidad. Que por el simple hecho de ser valiente, cree que puede hacer las cosas y no necesita de otras personas, y no necesita de Dios. En el tiempo del terrorismo en la selva, había un líder de una organización terrorista que se creía valiente, y de hecho era muy valiente. Para ser un líder, cualquiera no es un líder, era valiente. Y él creía que la religión era solamente para aquellas personas que pasaban el tiempo quizás mirando cosas negativas de la vida, que no tenían quien les proteja, que no eran valientes en conclusión, y que necesitaban de un Dios para consolarse y que Dios les defienda. Y él no necesitaba de eso. Un día de esos, en tiempo de que había la fiebre amarilla, uno de sus hijos se enfermó bien grave. Y él era valiente, él tenía también dinero. Subió en una sémila a su hijo y lo llevó a uno de los puestos de salud más cercanos. Y llegó y votó a todos, a él le tenían, él andaba con su arma y votó a todas las personas que estaban en la cola, y él entró directo a que le atiendan a su hijo. Y a todo el personal médico les dijo, si ustedes no salvan la vida de mi hijo, ya saben lo que se espera. Él les mataba. El personal médico hizo de todo para salvar la vida de su hijo, pero no pudo. Su hijo murió. Él mató a todos, cumplió su palabra y se fue. Después de unos días se enfermó el segundo hijo, otro hijo que tenía. Y también se fue. Ahora ya no se iba a donde se había ido antes, porque se había matado a todos y nadie se iba a ir a ese lugar. Fue, caminó más lejos, viajó otro más lejos a un distrito. También hizo lo mismo, pero el personal médico tampoco pudo hacerlo. Y mató a todos los que estaban dirigiendo la atención médica para su hijo. Así hasta que su último hijo, el más menor, siendo aún todavía un bebé, se enfermó bien grave. Y él también echó a la espalda a su hijo, montó en su caballo y partió para uno de los lugares más alejados. Al llegar, le injurió al doctor para que lo sanase, para que cure a su hijo. Y el doctor le dijo, con todo respeto, señor, usted puede matarme si quiere. Usted puede quitar la vida a quien quiera, pero será incapaz de dar la vida a alguien, porque si no, no me estaría necesitando a mí. Y eso le chocó tanto porque él se dio cuenta que era muy valiente, pero para quitar la vida, pero no para dar la vida.
Y ahí él conoció a un misionero esa noche. Y el misionero le habló de alguien que estaba dispuesto a perdonarlo, de alguien que podía ayudarle, a pesar de que él era valiente, podía llegar a ser aún más valiente, y de alguien que era capaz de devolver la vida, no solamente de quitarla. Este personaje se convirtió al cristianismo, dejó esa mala vida y llegó a ser un hombre de bien. Ser valiente no tiene nada de malo. Ser valiente es el que dice yo lo hago, yo voy primero, yo estoy ahí. Es el que siempre salta. Pero no debemos de alabarse de eso. No te alabes de eso. Ni se alabe el rico en sus riquezas. Durante este tiempo, la persona que tiene dinero, es un poco más complicado llegar a ellos. Porque cree que teniendo dinero puede comprar muchas cosas. Pero la sabiduría, la valentía y la riqueza no puede comprar algo que es muy importante. No te puede dar el derecho al cielo. No te puede dar la vida. Te puede dar en cierto sentido la felicidad. Eres sabio, eres rico, tienes dinero, pero aún a pesar de eso necesitas de Dios. Porque ¿quién da la sabiduría? Dios. ¿Quién hace valiente a las personas? Dios. ¿Y quién es el dueño del oro y la plata y todo? Dios. ¿Por qué tratar de arrebatarle las cosas a Dios y luego querer apropiarnos de eso y apartarnos de Él y creer que nosotros solo lo hemos conseguido? Y aquí dice en el versículo 24, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si alguien tiene que alabarse, alábese en conocer a Dios y en entenderlo. ¿Por qué conocer y entender? ¿Por qué están separados? ¿Por qué dos palabras ahí? Entender y conocer es muy diferente. Pero para entender a una persona tienes que conocerlo primero. Tú no puedes entender por qué actúa de esa forma o actúa de esta forma a alguna persona si no le conoces, si no conoces sus orígenes, si no conoces su vida en el pasado, si no conoces lo que hizo realmente antes. Es por eso que es muy importante conocer a una persona. Nosotros confundimos mucho el término conocer con saber de alguien, con conocer su biografía. Una cosa es saber acerca de alguien y otra cosa es conocer a ese alguien. Saber de alguien es leer su biografía, leer cuándo nació, dónde vivió, qué hizo y todas esas cosas más. Pero conocer a alguien es aprender a vivir con esa persona, aprender a sobrellevar sus debilidades, aprender a saber qué es capaz de hacer y qué no es capaz de hacer. Y para conocer a Dios tenemos que aprender a vivir con Él. Tenemos que aprender a conocerle a Él todos los días, a comprender. Y entonces, cuando conocemos a Dios de verdad, aprendemos a comprender a Dios. ¿Por qué hace esto? Solamente comprenderemos a Dios. ¿Comprendes por qué Dios ha obrado de esa forma con tu vida? Solamente lo conoces. Hay mucha gente que dice, no entiendo por qué Dios obra de esta forma. No entiendo. No entiendes porque no conoces a Dios. Puede ser sabio, puede ser rico, puede ser muy valiente. Y hay mucha gente de eso. Y no hay nada de mal con eso, vuelvo a repetir. Pero hay mucha gente que se vanagloria de eso. Y el mensaje del día de hoy es que si tú estás lejos de Dios, que si tú no conoces a Dios, te estás vanagloriando de todas las cosas
¿O pretendes vanagloriarte cuando alcances esas cosas? Y es por eso que hay una necesidad de que tú puedas acercarte a Dios y digas: Señor, yo quiero realmente cambiar. Yo quiero conocerte. Yo quiero entenderte. Yo quiero saber por qué obras de esta forma. ¿Por qué obraste en el pasado de esa forma conmigo, de esta manera conmigo? Conocer a Dios es lo más importante en la vida. Entender por qué obra de esa manera. Va a llegar el momento en que Dios dice: castigue o juzgue a todos, a los circuncidados y a los incircuncidados. Ahora el pueblo de Israel fracasó porque sus ricos se vanagloriaron de sus riquezas y no le devolvían lo que le correspondía a Dios, y tampoco le daban el crédito de que Él les había dado esa riqueza. El pueblo de Israel también fracasó porque sus valientes creyeron depender únicamente de su valentía y vencer todos los obstáculos con sus guerreros que eran valientes. Y también porque sus sabios dejaron de estar conectados con la fuente de la sabiduría que es Dios. En otras palabras, el pueblo de Israel cayó y fue exiliado porque sus sabios dejaron de ser sabios, porque sus valientes aprendieron a depender únicamente de ellos y sus ricos se vanagloriaron de su riqueza. Está claro que nosotros tenemos que aprender a depender única y exclusivamente de Dios. ¿Eres una persona rica? ¿Tienes dinero? ¿O eres una persona valiente? ¿O eres una persona sabia? No te vanaglories de eso. En esta mañana, en este momento, yo quiero invitarte a conocer a Dios. Puedes ser una persona rica, pero no serás completamente feliz y realizado si tú no aprendes a conocer a Dios y a comprenderlo. Puedes ser una persona muy valiente, pero no serás una persona realizada. No te sentirás feliz a menos que tú vayas a Dios y aprendas a conocerlo, que aprendas a entender por qué obra de esta forma y por qué obra de otra manera. Tú eres una persona muy sabia, pues si tú desconectas de la verdadera fuente de sabiduría, tarde o temprano te verás en la ruina. Y no es una amenaza, son cosas de la vida real. Es por eso que hay muchos millonarios, muchos ricos de este siglo incluso, que viven una vida negra, una vida triste. No es una vida feliz, una vida realizada, tranquilo. Ellos buscan y buscan pensando que algo les falta en la vida, pero lo que les falta es conocer y entender a Dios. Es lo que le falta. Si tú tienes inteligencia y sabiduría, anda a Dios. Y en este momento yo quiero invitarte, porque es ahora en donde debes empezar esa tarea maravillosa, donde debes empezar una de las experiencias más extraordinarias por las cuales puede pasar un ser humano. Una de las experiencias no fáciles, pero más gratificante que cualquier otra realización personal. Conocer a Dios, entender y saber, y sobre todo tener un compañerismo con Dios, volver a ser hijos de Dios, estar con Él, caminar con Él y vivir con Él cada instante de tu vida. Eres rico y no eres feliz. Eres valiente, pero en algún sentido pierdes y tienes miedo. O eres sabio, pero no sabes cómo hacer las cosas. A pesar de que tienes bastante sabiduría, tu corazón está en tinieblas, está oscuro. Yo te invito a conocer a Dios.
en este momento, ahí donde estás, no sé dónde estés, pero yo te invito a conocer a Dios, a acercarte, a conocer más de cerca a Dios, porque es cuando nos acercamos más a Dios donde entendemos por qué Dios obra de tal y de tal forma. Pero es ahí donde muchas de las cosas que hemos enumerado en esta mañana, en este momento, no tienen valor. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, todas esas cosas, la valentía, la riqueza, el conocimiento, la sabiduría, tienen mucho valor para nosotros. Nuestros títulos profesionales, nuestras propiedades, nuestras medallas quizás que hemos ganado, tienen valor. Y tienen mucho valor que Dios. Pero cuando estamos lejos de Dios, pero cuando estamos cerca y cuando más te acercas a Dios, esas cosas van perdiendo valor. Y empieza a cobrar valor las cosas espirituales y las cosas de Dios. Si tú sientes que la vida cristiana, que Dios, la Biblia, la iglesia no tienen valor, son cosas secundarias, es porque estás lejos de Dios y necesitas volver a Él. Yo quiero hacer una oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque hoy nos has enseñado tu palabra, nos has hablado en nuestros corazones, nos has dicho Señor que a pesar de que seamos sabios, a pesar de que tengamos riqueza o seamos valientes, no es suficiente para sentirnos realizados, para sentirnos felices, que eso no es tu objetivo principal para nosotros, sino tu objetivo con nosotros es que aprendamos a conocerte y a entenderte, que aprendamos, Señor, a ser felices a tu lado. Padre querido, aquí están tus hijos, Señor. Alguien detrás del dispositivo, alguien allá en su casa, en algún parque, en algún lugar, está, Señor, conectado, escuchando tu palabra. Está devolviendo su vida, devolviendo su corazón, Señor. Y en este momento, acércate. Y a partir de hoy día, que su vida esté en completa permanencia contigo, Señor. Que busque una iglesia, que busque, Señor, cada día entenderte y conocerte cada día más. Bendícelo, Señor, y por primera vez en su vida, hazlo sentir la persona más realizada y feliz. En el nombre de Jesús te pido. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, y nos vemos en el próximo programa.